vamos a tener la clase de depresión, pero antes vamos a hacer un ejercicio en el pizarrón fácil. Es decir, la gente que tiene experiencia clínica en general diagnostica una depresión sin decir demasiado cómo lo hizo, pero si uno quiere hacer las cosas correctamente y además si tiene que presentar un informe o algo por el estilo, tendría que justificar lo que les dije en la primera clase, el diagnóstico clínico que hicieron. Entonces, cualquier patología, el elemento clínico que tenemos es la descripción de las funciones psíquicas. Entonces, el cuadro depresivo debería empezar por el diagnóstico de un síndrome depresivo. Después se verá qué tipo de depresión se trata. Pero el síndrome típico, ustedes tendrían que poder diagnosticarlo e incluso presentarlo fácilmente en el informe. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de tener, si no todas las funciones psíquicas, las más habituales, las más importantes y las que definen. La primera que se pone es una que no define, pero que se pone siempre primero, que es la atención. Atención. ¿Cómo va a estar la atención en un depresivo? ¿Cómo va a estar la atención? Fácil. ¿Normal o disminuida? La disminución se llama hipoprosexia. No es una palabra habitual, hipoprosexia. Ahora, cuando está disminuida, no es porque hay un trastorno exactamente de la atención, sino porque en general el depresivo suele estar ensimismado en sus pensamientos. No necesariamente tiene que haber un trastorno definido de la atención, sino que muchas de las digamos así, variaciones que muestra sobre las funciones psíquicas el depresivo tiene que ver con el mismo cuadro en sí, donde lo único que lo preocupa es lo que está pasando en su interior, en sí mismo, y no en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que clínicamente hay una prueba muy sencilla, que si ustedes le insisten, el depresivo les va a contestar. O sea, el que tiene un cuadro depresivo pasa de una atención hipoprosésica a una atención normal, porque ustedes lo sacan de ese ensimismamiento. Mientras que si se trata de una atención, por ejemplo, que está alterada por un cuadro orgánico, no lo van a sacar de esa situación. ¿Qué pasa entonces con la memoria, que está muy ligada siempre? Y ahora les digo por qué es tan importante recordar esta ligazón. También va a estar normal o disminuida, lo cual podríamos decir está en una hipopnesia, si está disminuida. Pero ¿por qué es importante recordar esta asociación? Porque hay muchas personas que entran en un cuadro depresivo siendo relativamente jóvenes. ¿Jóvenes para qué? Jóvenes para pensar en un cuadro demencial. Pero cuando ven que se les afecta la memoria, se preocupan mucho. Y entonces lo primero que hacen es preguntarle al terapeuta. Y ustedes tienen que saber que en ese caso la memoria probablemente esté alterada por el mismo cuadro anímico. Y que cuando se compensa el cuadro anímico, se compensa completamente el cuadro de memoria. Yo tuve un caso que en este sentido, es decir, se podría decir que el trastorno de memoria es funcional, es decir, el cuadro anímico. Yo tuve un caso casi extremo en este sentido. Una señora, hace ya muchos años, muy grande, que se atendía, ella venía sola a la consulta, ¿no? Una mujer de edad. Repentinamente nos viene a una de las consultas y vienen los familiares. ¿Qué le había pasado? No se había levantado más de la cama. A partir de allí la tenían que levantar, bañar, asear, hacerle todos los cuidados vitales mínimos por parte de la hija, ¿no? Principalmente. Entonces me dicen que la llevaron al neurólogo y el neurólogo le dijo que tenía lo que le va a decir que tiene todo paciente de 70 y pico de años. O sea, le va a decir que tiene alguna alteración de tipo imagenológica, porque cualquiera de nosotros de 70 años, aunque funcione perfectamente, le vamos a encontrar algunas pequeñas alteraciones, pequeñas microembolias o pequeños microinfartos o cosas por el estilo. Lo cual no define en la clínica. El problema es que con una clínica sí, y con eso inmediatamente cuadro demencial. Pero aún así, no sé por qué ventura todavía, esta gente me pidió que la siga atendiendo a la paciente. Fue una de las pocas pacientes que yo seguía atendiendo en su domicilio, porque no salía, estaba en la cama. Hace muchos años, yo era muy joven.
Lo sorprendente para mí que fue que después de muchos meses de trabajar con ella, aún en esta situación, la paciente se levanta como antes. O sea, mejora, se trataba de un cuadro anímico en última instancia. Yo pensaba eso, por eso también seguí. Y cuando mejoró el cuadro anímico, se levantó como antes. Se imagina que la reacción de la familia fue justo la contraria. O sea, ahí cortaron el tratamiento psiquiátrico. Porque claro, volvía a ser la misma de antes, digamos. O sea, ya no estaba en la situación de dependencia en la que estaba. Pero estas cosas pasan. Pero lo importante de esto, tengan en cuenta que un cuadro depresivo importante, aún en una persona de edad, todavía nos puede dar síntomas de tipo funcional que se compensan al mejorar el cuadro depresivo. Y que asustan mucho, sobre todo en cuanto a atención y memoria, porque hacen pensar en un cuadro demencial. Las personas que tienen un cuadro depresivo a los 40 y pico, 50 años, y ven que se les trastorna la memoria, se asustan muchísimo. Y si el terapeuta se asusta más todavía, estamos en problemas. Bueno, pero ustedes siguen y dicen, ya vienen las categorías más fuertes. ¿Cómo está la sensopercepción en un síndrome depresivo? Fíjense que hablamos de síndrome, porque después vamos a ver que el síndrome se halla en diversas formas de la enfermedad depresiva, si la queremos llamar así. La sensopercepción, ¿cómo está? ¿Se les ocurre de los pacientes depresivos que pudieron haber visto o imaginado? En realidad, la sensopercepción, desde el punto de vista de la depresión, tendría que estar normal. Pero hay una forma de la depresión, que es la depresión psicótica, que tiene alucinaciones, ¿no? Principalmente alucinaciones. Pero ojo que es una forma de la depresión, no necesariamente tiene que haber trastorno de la sensopercepción para hablar de una depresión, de ninguna manera, es más, la mayor cantidad de casos de trastorno depresivo no tienen alteraciones psicóticas, pero hay una cierta cantidad que lo tiene. Y cuando tiene alucinaciones, ¿saben cuáles son las más frecuentes? Así como la esquizofrenia eran las auditivas, en las psicosis generadas por sustancias son las visuales, generalmente, no excluyentes, pero sí las más frecuentes. Y aquí lo mismo, no excluyentes, pero las más frecuentes son las senestesias. Es decir, alucinaciones corporales, que en general, cuando se trata de una depresión, suelen estar ligadas al mismo estado de ánimo. O sea, son en menos, porque en menos o en déficit o en alteraciones cualitativas, pero que tienden al déficit, a la hipofunción. Por ejemplo, sienten que los órganos son de piedra o que les falta un órgano, cosas por el estilo. O sea, nunca va a ser lo del maníaco, que es todo lo contrario, sino que acá faltan las cosas, se ponen de piedra, se paralizan, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas. Pueden tener otro tipo de alucinaciones, Yo les digo que son frecuentes, y esto es llamativo, en las formas melancólicas, en la depresión psicótica. ¿Cómo estará entonces la ideación? Recuerden que la ideación es el contenido del pensamiento, o sea, delirios. Lo mismo que antes, normal, pero hay una forma psicótica que pueden tener delirio. Cuando tiene delirio, es un delirio también propio de la depresión, no va a tener un delirio megalomaníaco, no se va a un delirio de grandeza, no va a tener un delirio de grandeza, va a tener un delirio propio de la depresión. Por ejemplo, el famoso síndrome de Cotard, que era el llamado delirio nihilista. Hay como una desaparición de los órganos, una desaparición del mundo, una desaparición del yo, es decir, hay como un ir en menos, vaciándose todas las llamadas esferas, digamos, vitales, ¿no? Y las esferas de relación. Esto no se ve tan a menudo, pero lo que sí se ve es que puede haber un delirio de tipo que el mundo se va a destruir, o que algo malísimo va a pasar, o que una catástrofe se va a producir, o cosas por el estilo. Nunca va a haber un delirio, en más, un delirio al estilo del
el maníaco, ¿no? Donde, qué sé yo, se va a crear una nueva raza de seres que van a ser maravillosamente felices en la Tierra, o que yo soy el futuro monarca del mundo, cosas por el estilo. No, acá los delirios son en menos, en destrucción, en negrura, en cosas por el estilo. Bien, pero ustedes me dicen, pero hasta ahora todo puede ser normal. Y sí, hasta ahora todo puede ser normal, ahí está el punto. Si seguimos, con el lenguaje pasa lo mismo. Puede estar normal o puede estar aparentemente disminuido porque el depresivo no tiene ganas de hablar. Entonces ahí aparece la voluntad o motricidad también, en general, está disminuida. En muchas de las depresiones, no en todas. En algunas marcadamente, no en todos los cuadros, pero en algunos cuadros donde prevalece la inhibición, ahí está marcadamente disminuida. Y eso se llama hipobulia o abulia, depende de si ustedes ven que está muy o no disminuida. Abulia. Se habla de abulia. Y la falta de voluntad. ¿Y dónde va a estar el mayor problema? En la función psíquica que llamamos afectividad. En la afectividad, la depresión muestra uno de sus puntos claves, una de sus piedras de toque. ¿Cómo va a estar la afectividad en la depresión? Esta es una clase que va a ser difícil que los levante, así que pregunten ustedes, porque es justo la depresión. Es decir, a la afectividad, ¿cómo va a estar? Esto es interesante, porque en la clínica clásica, y por muchos años, donde se hablaba mucho de la afectividad ha cambiado bastante, les digo. Es decir, hoy en día hemos pasado por una clínica del vacío incluso, donde las depresiones más bien eran de una falta de sentido. A diferencia, por ejemplo, de la depresión, la melancolía de la que hablaba Freud, donde había autorreproches, ¿no? Es decir, yo no sirvo para nada y qué sé yo. Hemos pasado por una época donde los síntomas parecen faltar, son depresiones más bien vacías, donde hay hipobulia, hay anedonia, falta de placer, donde hay anergia, falta de energía, ¿no? Son las depresiones inhibidas. Pero si uno va a la clínica más clásica, y todavía esto se puede ver, y probablemente lo veamos de nuevo, uno puede pensar, bueno, en la afectividad va a haber una hipotimia. Timia habla justamente de afectividad, es la palabra griega. Pero no es así. La clínica clásica decía que hay una hipertimia, y tenía bastante razón, pero en sentido displacentero. Es decir, las quejas aquellas de las que habla Freud en Duelo y Melancolía, por ejemplo, por citar a un autor conocido, ¿no? Los autorreproches y esas quejas y demás, muestran no una hipotimia, sino una hipertimia. O sea, está exaltada la timia, no está indiferente, pero en un polo, hacia un polo del displacer, ¿no? Entonces se hablaba de hipertimia displacentera. Por supuesto, la manía va a ser lo contrario, una hipertimia placentera, ¿no? Después, como les dije antes, acá si quiere le pueden agregar un tipo de depresión que junta la abulia con la anergia y la anedonia principalmente, y forma una depresión de tipo inhibido. Bien, lo que además se adjunta al cuadro depresivo tiene que ver con funciones vitales. El apetito está en una hipofagia, o sea, disminuido, o en una hiperfagia, puede haber una hiperfagia. Y es frecuente, o por lo menos se ve bastante, que puede haber una tendencia a comer dulces, que también producen un aumento de peso, en este caso. Mucha tendencia. En el 2001-2002, si ustedes miraban, iban a ver un montón de gente, enorme cantidad de gente, por ejemplo en Constitución, que se paraban los vendedores de chocolate comprando todo el mundo de chocolates y comiendo chocolate en el colectivo después. Era muy interesante verlo, porque bueno, la depresión era como generalizada. El sueño, otro de los temas.
Es característico de la depresión el insomnio. Si hay algo que tiene insomnio es el cuadro depresivo. Pero en algunos casos puede haber hipersomnia. O sea que no define si tiene hipersomnia, no está deprimido, ¿no? ¿Cómo estará la sexualidad? La sexualidad está en general disminuida porque suele haber una anedonia, o sea, una falta de placer, una indiferencia también, y por supuesto ni siquiera tienen ganas, pero también se verifica anorgasmias, impotencias, propio del cuadro depresivo. Esto es muy importante porque en general las medicaciones que usamos muchas veces las actuales producen disfunciones sexuales. Entonces al principio no se nota porque a nadie le importa. Es decir, al que tiene el trastorno depresivo no le interesa. Y a la pareja del que tiene el trastorno depresivo, sea hombre o mujer, lo está aguantando, lo está bancando. Ahora, cuando empieza a mejorar, le empieza a importar a ambos. Es decir, a uno porque ya esperó demasiado y al otro también. Es decir, que ahí entonces donde viene la pregunta por si se trata de un efecto medicamentoso o de la misma depresión. Después otras alteraciones se ven en algunos casos, en otros no. Puede cursar con constipación, puede cursar con cefaleas. En algunas depresiones, en algunos momentos clínicamente se consideraba que algunos de esos cuadros orgánicos funcionales que no quedaban muy claros podían ser un equivalente depresivo, que no se manifestaba por la vía psíquica y que se manifestaba aparentemente, no por la vía orgánica, con constipaciones, cefaleas, trastorno de la motricidad o cosas por el estilo, y que mejorando o instaurando el tratamiento para el cuadro anímico se podía mejorar también el cuadro funcional orgánico. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Entonces no es tan difícil, se puede. Falta una sola cosa, que es el suicidio, el intento de suicidio o la tendencia suicida. No es lo mismo las ideas suicidas que el intento de suicidio, por supuesto, pero están en el mismo orden. Esto hay que indagarlo, de alguna manera hay que tener el tacto suficiente, pero hay que indagarlo. Hay que indagar qué tanta ideación suicida tiene, qué tanta tendencia suicida tiene. Indudablemente hay que buscar la manera. Como les dije desde el primer momento, a mi juicio la clínica tiene que ver con el vínculo. Si uno arma un buen vínculo, puede llegar a indagar lo que sea necesario. De hecho, no es lo mismo indagar las ideas suicidas por ahí con alguien que tiene un trastorno depresivo que preguntarle a un esquizofrénico si tiene alucinaciones o no. En general, en el caso de la esquizofrenia es muy franco, es muy directo. Ustedes les pueden preguntar prácticamente de manera directa si se sintió perseguido, si ningún esquizofrénico se va a poner mal por eso, o se va a ofender, o se va a poner agresivo, para nada. El depresivo ya es distinto, porque aparte no sabemos si es una depresión neurótica, psicótica, habrá que verlo, o de otro tipo, pero en todo caso igualmente si se labra un buen vínculo uno puede obtener, digamos, las respuestas. Y si no, puede decirle al paciente: mire, usted me consulta para que yo lo ayude y yo entiendo que esto es necesario. Es decir, ustedes tienen que mantener cierta, digamos, cierta autoridad derivada de la demanda del paciente. El paciente no tiene el derecho a discutirles el diagnóstico, tiene derecho a ir a buscarse otro profesional, que no es lo mismo. O sea, no hay que confundir, porque bueno, con toda la discusión que se estableció por las nuevas leyes y la protección de derechos, que está todo muy bien, pero eso no cambia que el que conoce el tema es el profesional y el paciente lo vino a ver por eso. Con lo cual, el paciente que diga: yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, bueno, puede ir a buscar a otro profesional. Ese es su derecho, pero no el derecho de discutirme lo que yo creo que es. No estamos al mismo nivel epistémico. Porque si estamos al mismo nivel epistémico, yo no le sirvo. Eso yo se lo he dicho incluso al paciente. Si yo sé lo mismo que usted, yo no le sirvo. No tiene sentido esta consulta. Es muy fácil, es él el que se perjudica, o es ella el que se perjudica. Con lo cual ustedes autorícense, porque al paciente le hace muy bien que el terapeuta se autorice. Es al contrario. Es como, digamos, la rebeldía a veces en los chicos, que si uno se pone al mismo nivel, el que termina perdiendo más es el chico.
Bien, entonces, acá tenemos una serie de funciones vitales que más o menos se pueden aplicar a otros cuadros clínicos. Hay que saber qué es lo que está alterado. Ahora vamos, sí, un poco a la presentación un poquito más divertida con el proyector. Ahí está. Yo lo llamé a esto revisitando la clínica. Bien, esto es muy interesante porque hoy en día tenemos enfermedades de moda, como tenemos muchas cosas de moda. Sin embargo, el trastorno depresivo tiene casi su raíz, si nosotros buscamos, en la primera escritura que se conoce. Ya hay textos que de alguna manera nos están indicando que había una percepción de lo depresivo en el Asia Menor. Estamos hablando de 4.000 años, más o menos. 1.500 años antes de Cristo, 3.500 años. Los textos de diagnóstico y pronóstico acádicos. O sea, mucho antes que Grecia incluso, que es 400 años, 500 antes de Cristo. Con lo cual, estamos hablando de 3.500 años más o menos. Ahora, lo interesante del caso es que si ustedes buscan un informe que hace unos años andaba por allí de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Salud Mental en el Mundo, decía que la prevalencia de la depresión iba en aumento para el futuro. Se pronosticaba que iba a ir en aumento. Ahora, ¿cómo puede ser que tengamos un trastorno, una enfermedad, una alteración, como quieran llamarlo, que es la más antigua o una de las más antiguas que se conoce y la que va en aumento en el futuro? Es bastante llamativo, es por lo menos para interesarse. Para el 2020 va a ser la mayor causa de muerte. Exactamente, probablemente. Nunca se puede probar claramente la causa de muerte orgánica y su relación con lo psíquico. Si con eso te referís a la posibilidad del suicidio, sí, no, porque... eso es lo que escuché de... Sí, no, pero muchas veces se dice eso, pero realmente probarlo es muy difícil. Cuando uno escuchó a muchos pacientes, ahí empieza a tener la presunción de que en algunos casos, no en todos, el cuadro psíquico estuvo muy ligado al cuadro orgánico, pero no puede probarlo. Yo he escuchado pacientes donde el cáncer de tiroides, pacientes jóvenes, parecía encajar justo en la historia psíquica de la paciente, ¿no? Pero bueno, es algo que no se puede ni probar ni decir demasiado. Y además es caso por caso, pero en general, digamos, si no es causa de muerte, es causa de morbilidad, que ya es bastante, causa de enfermedad. Fíjense, estos son textos del Asia Menor que fueron traducidos por un psiquiatra aquí en la Argentina, el doctor Pangas, traducido de los textos cuneiformes, ¿no? Es escritura cuneiforme. Una persona mayor que llora y se preocupa por su casa o por sus hijos, o que prepara lo que destina para su tumba. Un individuo llora constantemente y no come, ahí están las referencias. U otro que reflexiona profundamente sobre lo que será después de él. Si pide su ración funeraria y la come, él morirá. O sea, hay textos que nos hablan de pacientes que diríamos estaban deprimidos ya en aquel temprano momento. No vamos a hacer toda la historia nuevamente de la melancolía en Grecia, saben que ahí sale el nombre, yo ya lo comenté en la primera clase, pero vamos a hacer sí un poquito de la historia de la depresión en la clínica desde que se comienza a considerar clínica psiquiátrica o clínica del alienismo primero, hasta llamarse psiquiátrica después, o psicopatológica. En este caso, fíjense ustedes, ya Pinel, que como recordarán es aquel que rompe las cadenas y prácticamente se considera como el inicio del alienismo y el inicio de la clínica psicopatológica a fin del 1800, a fin del 1700 en realidad, a principio del 1800, hablaba de manía, melancolía, demencia, idiotismo, pero no hay que confundirse, porque por las características que en general se solía tener, único tratamiento, lugar propio de tratamiento, en realidad la locura tenía más una concepción de locura única, o sea, era la locura y esta subdivisión era una especie de ordenamiento, pero no eran entidades diferenciadas para este periodo en el que estamos. Pero lo que es notable es que no hay una ligación entre manía y melancolía.
¿no? Como va a aparecer después, y como nosotros hoy ya estamos llenos de trastornos bipolares, o sea, como se puso de moda nuevamente en nuestro tiempo. En ese momento, él no liga claramente la manía con la melancolía, salvo que veamos que para él la manía era un delirio general y en cambio la melancolía era un delirio limitado. Siempre sin fiebre, porque ¿qué quería decir sin fiebre? Que no era orgánico. El delirio con fiebre ya era un trastorno orgánico que se presentaba de manera, en forma delirante. Bien, entonces, en un primer momento no queda ligada la melancolía a la manía y el nombre para la tendencia depresiva es el de la melancolía. Un delirio limitado, ¿por qué? Porque no estaba puesto tanto en la esfera anímica, estaba más puesto en lo intelectivo, en la ideación. O sea, el trastorno, o lo que llamaban locura, estaba más puesto en cómo estaba afectada la razón, cómo estaba afectada entonces la ideación, que cómo podía estar afectada la esfera anímica. ¿Se entiende esto hasta aquí? ¿Vamos bien? Cualquier cosa me preguntan. ¿Qué va a pasar? Volviendo a la clase que tuvimos la primera vez, alrededor del 1850 se produce esa suerte de cambio de paradigma donde se establecen las entidades nosológicas, las enfermedades mentales. Y es ahí que se empieza a hablar de locura de doble forma, locura circular, y que después Kraepelin va a hablar de locura maníaca depresiva. Es lo que hoy diríamos trastorno bipolar, hasta cierto punto, porque no se superponen del todo, pero que además hizo hablar en algunos casos de depresión unipolar y depresión bipolar. A mi juicio no tiene demasiado fundamento clínico depresión unipolar y depresión bipolar. Les digo por qué. Porque si ustedes hacen clínica van a ver que van a ver una enorme cantidad de depresivos y no van a ver la misma cantidad de maníacos o la misma cantidad de maníacos depresivos. Es decir, la manía sola no se ve, pero en cambio la depresión sola sí. Hay gente que solo en su vida ha estado depresiva, nunca ha estado maníaca. ¿Se comprende? O sea, mientras que no hay, en general no se ve a nadie que haya estado maníaco únicamente. Se lo ve en forma bipolar, con lo cual sí puede entenderse la bipolaridad para la manía, pero la depresión habría que repensarlo. Es decir, si no se trata de una entidad aparte, porque hay muchos cuadros depresivos que nunca han tenido un episodio de manía. Y el que diga, bueno, pero un episodio de hipomanía, bueno, un episodio de hipomanía lo tuvimos todos, digamos. Si no, pasamos a ser todos bipolares. Alguna vez uno ha descorchado un champán demasiado exaltadamente, digamos. O sea, el episodio de hipomanía lo tuvimos todos. Lo que hay que tener cuidado en el diagnóstico en que se trate de una verdadera entidad y no de una reacción. Porque si ustedes toman a alguien que ha estado deprimido, lo más probable es que la salida de la depresión tenga algún momento hipomaníaco, lo cual no significa que realmente se trate de una manía, sino que es casi diríamos un modo reactivo esperable para el psiquismo de salir de ese lugar de opresión, de hueco, de profundidad, ¿no? Es casi como un modo reactivo, como cuando ustedes tironean algo que está muy pegado, digamos, o sea, tiene que de alguna manera salir, y mucha gente le pasa eso, o sea, repentinamente no salía de la casa y repentinamente dice, bueno, salgo, me voy y se pasa toda la noche afuera, ¿no? Después de meses de no salir. Eso no es una manía, no me parece. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que la depresión psicógena, que ya se habla de ella, lo habla Kraepelin, es tomada como estados neuróticos y trastornos de personalidad. No queda muy claro allí la depresión psicógena, pero de hecho toda esta fase de la psiquiatría no deja muy en claro nada de todo ese espectro que no fueran las enfermedades graves. Se aboca principalmente a las enfermedades graves, psicosis maníaco-depresiva, esquizofrenia, delirios. Es ahí que va a incidir justamente el trabajo de Freud, digamos, a partir de lo que toma de Charcot y de Janet y de Raymond,
digamos, definiendo el terreno de las neurosis que después va a ser aceptado por la clínica clásica, ¿no? Los distintos tipos de neurosis. Pero porque todo ese terreno no había quedado para nada claramente definido. A los alienistas de la época, después psiquiatras, es como que no les interesaba demasiado, no lo veían como una enfermedad realmente. La histeria se empezaba a ver como enfermedad, si mal no recuerdo, alrededor de Sydenham, porque lo que se veía, no se encontraba nada evidentemente orgánico que lo sustentara, ni anatomopatológico ni de otra índole, pero el anatomopatológico era el criterio de la época. Pero lo que le da estatuto, digamos, lo que la hace ver como algo estudiable para los médicos de la época, es que se repite el cuadro, o sea que tiene un patrón de repetición clínico. Entonces, si tiene un patrón de repetición clínico, empezamos a aceptar que se trata. Por eso las intervenciones de Charcot mostrando, digamos, esas grandes histéricas, tuvieron su importancia también en este sentido. Bien, ¿qué pasa entonces luego? Vamos a ver qué ocurre un poco después. Viene la clínica psiquiátrica tradicional. Hasta aquí, ¿está todo bien? ¿Quieren preguntarme algo? Me dicen. La clínica psiquiátrica tradicional, esto fue sacado de, no tienen que saberse todo esto, yo ahora les digo que es lo más importante, fue sacado del libro de Henry libro que prácticamente es quien expresa la última fase de la llamada clínica clásica, antes de la irrupción de lo que son las clasificaciones americanas y también la clasificación internacional de enfermedades, pero sobre todo antes de la irrupción del DSM. Hay un libro posterior que retoma ahí, que es del Empérier, de un francés, que es más pequeño pero está muy bien hecho. Sin embargo, en nuestro país se conseguía y después no se consiguió más, pero si lo consigue, digamos, es más reducido, bastante más reducido que el Henry, y está muy bien escrito y un poco después. Pero después de esa clínica, ya la irrupción de los DSM prácticamente generaron manuales ligados a las clasificaciones. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sabemos. Henry, que tenía su propia concepción, el órgano dinamismo, donde aceptaba de alguna manera cierto proceso orgánico y también cierto proceso dinámico psíquico, de hecho aceptaba la teoría para las neurosis, la teoría freudiana, la teoría de los conflictos, etcétera, etcétera, divide a las depresiones de esta manera. Si ustedes se fijan, las nosografías de crisis depresivas pone crisis de melancolía, depresiones reactivas o neuróticas, de agotamiento, depresiones de involución, depresiones de los estados límites. O sea, que de este cuadrito que sería la clasificación, las depresiones de agotamiento refieren a un cuadro secundario, no nos interesa. De involución, lo mismo, es decir, se supone que es el producto de la involución de alguna otra enfermedad o de alguna enfermedad o de algo por el estilo. Y de los estados límites habla de una categoría particular, que son los trastornos límite de personalidad, que ustedes tuvieron clases, donde primero hay que aceptar los trastornos límites y después hay que ver qué tan específico puede ser. Por lo cual, esas tres clasificaciones podemos descartarlas. Y entonces nos quedan la crisis de melancolía, que en realidad es la melancolía, que va a ser la depresión endógena o depresión psicótica, y las depresiones reactivas o neuróticas. Estoy hablando previo al DSM. Después vamos a ver algo de lo que dice el DSM. ¿Sí? Acá está la melancolía, la presentación, inhibición y abulia, sentimientos depresivos, el deseo y la búsqueda de la muerte, examen físico, formas semiológicas, habla de una depresión melancólica simple. Ahora vamos a ver un cuadro más aclaratorio, ¿no? Melancolía estuporosa, melancolía ansiosa. Eso es llamativo, porque hay una melancolía que en lugar de estar más bien en menos, está ansioso, está muy ansioso el paciente. Sin embargo, desde el punto de vista del estado anímico es una depresión, una melancolía. Melancolía delirante, estados mixtos, formas monosintomáticas, formas clínicas evolutivos, melancolía crónica simple, delirio crónico melancólico. Esto lo van a encontrar en el libro Henry, pero me parece que esto no es tan útil
para la clínica, como lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es esto? El cuadro. El cuadro del cual yo tendría que borrar esto, por lo menos cuando daba clase en psicología, lo tenía que borrar. Porque después cuando venían los exámenes me ponían que el tratamiento era el electroshock. Y la verdad que era terrible, mucho más en psicología. En realidad lo que hice acá fue ser fiel al cuadro de Henry, pero esto es muy discutible y ya yo les voy a hacer la discusión. Pero por alguna casualidad, por alguna circunstancia inabarcable, los alumnos de pregrado nunca escuchaban la aclaración que yo hacía, que la hacía como 20 veces, vos te acordarán. Entonces, pero acá hay una suerte de división que es muy interesante, que hace Henry, que si ustedes tienen en cuenta algunas cosas, pueden diferenciar perfectamente una división, lo que sería una depresión grave o de una depresión no grave. O no grave es una manera de decir, porque siempre teniendo en cuenta esa suerte de universalidad que requiere, digamos, la psicopatología cuando se la piensa así como psicopatología. Después tendrán que ver el caso por caso, porque hay casos y casos. Sin embargo, desde el punto de vista del tratamiento, en general, las depresiones psicóticas son bastante más graves del tratamiento, del pronóstico, de la forma terminal que tiene, que las depresiones que están dentro de lo que clásicamente llamábamos neurosis, que también se las llamaba depresiones reactivas, y ahora vamos a ver por qué. En cuanto a la etiopatogenia, que es un término muy médico, etiología es prácticamente sinónimo de causa, patogenia es justamente la génesis del patos, o sea, la génesis de la enfermedad, que sería como el desarrollo de la enfermedad. Y la etiopatogenia dice, el tipo endógeno, o sea, la depresión endógena, hay que hablar de herencia en general, de factores constitucionales y de organogénesis. Estamos hablando en una terminología que es aproximadamente de 1950. O sea, todavía todo el desarrollo de la imaginología posterior, la tomografía no existía, ni siquiera habían aparecido, recién aparecían los primeros antipsicóticos. O sea, estamos hablando de un momento donde todo esto es una suposición. O sea, pero es una suposición sustentada en ¿qué? Sustentada en la fuerte impresión que producen todos los cuadros psicóticos cuando alcanzan determinada dimensión. Uno tiene la sensación, y el mismo Freud lo dice, de que hay allí algo más constitucional, más orgánico, que en los cuadros más psicógenos, ¿no? Es decir, hay una presunción fuerte de que algo estructural está siendo afectado y no funcional, o menos lo funcional. En cambio, en el estado depresivo, neurótico, en general pone Henry anomalías del desarrollo afectivo, factores situacionales y psicogénesis. Acá lo que me parece interesante son los factores situacionales. Es muy frecuente de ver que si ustedes están frente a un paciente que tiene una depresión que está dentro del ámbito de la neurosis, las situaciones vitales, las situaciones que vive están muy ligadas tanto al desencadenamiento como al desarrollo de la patología o al desarrollo del cuadro que se les presenta. La psicogénesis dependerán de la teoría psíquica que ustedes tienen, o sea, lo que está llamado aquí psicogénesis en general en Henry estaba ligado al psicoanálisis, pero dependerá de la teoría psíquica que tengan. Pero es cierto que en las depresiones de tipo neurótico, como se la llamaba en ese momento, digamos, hay algo del orden de las psicogénesis. La semiología. Hay comportamiento autoagresivo, suicidio, dice Henry, en las de tipo endógeno, en la psicótica. Y hay comportamiento pseudo-suicida en la neurótica. Esto desde hace mucho es así. Se dice que en general el neurótico hace un intento de suicidio más como un mensaje hacia el otro que como una búsqueda realmente de la muerte o con conciencia de la muerte, mientras que el psicótico cuando hace un intento hace para matarse y en general son intentos aberrantes en los melancólicos y que es muy difícil pararlo por otro momento. Pero no hay que confundirse en ello. Ustedes saben que todo intento de suicidio puede terminar en la muerte, con lo cual hay que darle el valor que tiene. Pero sin embargo, esto es bastante cierto. Es decir, hoy en día
cualquier paciente que llegue a un psiquiatra, por lo menos, si le expresa ideas suicidas o homicidas, termina medicado y muy medicado. En la época en donde el psicoanálisis era mucho más fuerte en la órbita de la psiquiatría, no era así. Se diagnosticaba, de hecho yo tengo pacientes con esa característica, que llegaron con ideas suicidas o hasta homicidas, pero si uno diagnosticaba una neurosis, no salía a darle toda la panoplia medicamentosa que había ni a internarlo. Y funcionaba, les aseguro que funcionaba. Lo que pasa es que hay que ser un buen clínico. Si se equivocan, es un problema serio. Pero en realidad, digamos, la ideación, la tendencia o el discurso alrededor del suicidio en un neurótico muchas veces es un discurso a interpretar, no es un discurso a tomar al pie de la letra, mientras que no en el psicótico. En el psicótico es directo. También dice que hay delirio de autoacusación, sentimientos de depresión vital e insomnio. Los delirios de autoacusación son propios de la depresión psicótica, como les dije antes. La depresión neurótica no tiene delirios, o sea, la ideación está normal. Los sentimientos de depresión vital eran una característica muy propia de la clínica alemana, traducida por los españoles, ¿no? Que era una sensación de, más que de depresión vital, de deplexión vital, es decir, uno sentía como que el paciente estaba desvitalizado, ¿no? Es decir, como que estaba en una suerte de situación de vacío, desvitalizado. Se siente todavía. Y acá dice que tiene insomnio. Sin embargo, fíjense que en la de tipo neurótico, a diferencia del delirio de autoacusación, hay complejo de inferioridad o de frustración. Esto es bastante cierto también. En general, el depresivo neurótico está más frustrado, ¿no?, que con un delirio de autoacusación. No se autoacusa, está frustrado. O sea, el yo no sirvo para nada no es la certeza del psicótico, sino que es más una queja por lo que no puedo ser, a lo que imaginariamente debería ser y no soy. Después hay sentimientos complejos de angustia. Esto también es así, no hay una depresión vital, no hay esa suerte de falta que en alguna psicosis se llama aplanamiento afectivo, esa suerte de déficit en lo vital, sino que hay sentimientos de angustia más bien. Y dice que hay conservación del sueño. Esto no es cierto. Es decir, en ambos casos, sea una depresión psicótica o una depresión neurótica, hay trastorno del sueño. Y perfectamente puede haber insomnio, y más en los tiempos que vivimos. Es decir, que suele haber insomnio en todos los casos. Después, el análisis estructural. En el análisis estructural, ¿qué es lo que vamos a ver? La diferencia de estructura entre una psicosis y una neurosis. Por eso esto es tan interesante, porque lo pueden aplicar también a otras patologías, pero acá se ve claramente. Es la diferencia de estructura cuando se hablaba de diagnóstico de estructura. Hoy en día muchos usamos igual el diagnóstico de estructura, aunque los americanos no lo quieran, pero como los americanos varían de acuerdo a una forma pragmática de vida que tienen, cuando ven que les falla lo que tienen, lo cambian, y por ahí un día están hablando otra vez de estructura dentro de unos cuantos años, ¿no? Es decir, entonces, el análisis estructural es, en la psicosis uno ve una ruptura con la realidad. ¿Hay ruptura de la realidad en la neurosis? No, hay proyección en la realidad. O sea, se habla de la realidad, la realidad molesta, la realidad forma parte del cuadro. No hay una ruptura con la realidad. Hay falta de contacto afectivo, la desafectivización propia de la psicosis. Mientras que acá hay una búsqueda de contacto y una continuidad de la crisis. Hay una crisis separada del continuum de la existencia. Esto es muy importante. El corte vital que se ve tan claramente en la esquizofrenia, también lo van a ver en las depresiones psicóticas, no del mismo modo. Pero, por ejemplo, yo tenía un paciente que tiene su crisis de melancolía y tenía su negocio. Y en ese momento pierde el negocio. Era relativamente joven, 40 y tantos años, 50 años. Vuelve a conseguir armar un negocio, vuelve a tener una nueva crisis, lo pierde y ya ahí no le importa más nada. Es decir, hay
una ruptura del continuo de la existencia. De ser padre de familia, tener su negocio, qué sé yo, pasó a ser alguien que estaba sentado en una silla mirando la televisión y que ya no le importaban ni los nietos, ¿no? Es decir, esa ruptura que se ve en el psicótico y que no se ve en la organización neurótica de la personalidad, donde hay una continuidad de la crisis. No hay un corte en lo vital. No importa si lo vital está puesto, si es un trabajador de las Salinas del Norte o vive en plena capital. La cuestión es ver en el mismo sujeto si se mantiene un continuum o no. Bueno, respecto del psicoanálisis, se dan cuenta ustedes que este es un criterio psicoanalítico muy ligado a la época Freud-Klein, ¿no? Es decir, no acá, a pesar de que Henry tuvo mucho contacto con Lacan, digamos, toma más los criterios freudianos y hasta diría kleinianos, pero los freudianos, ¿no? Es decir, como que no le concede en ese concede al psicoanálisis, pero al psicoanálisis originario, digamos, al psicoanálisis freudiano, y habla de lo que se habló en un momento, que eran que los trastornos más graves tenían algo así como una regresión. Regresión es un criterio usado mucho en la escuela inglesa, ¿no? Después de Freud, al estadio oral. Y en el caso de los menos graves, neuróticos, una regresión del estadio genital. Cosa que yo aclaraba también siempre en mis clases, que la idea de lo genital no me gusta, con un criterio lacaniano. No me gusta la idea de lo de genital porque hablaría como si hubiese algún tipo de genitalidad lograda. Y en realidad, ustedes deben saber que después de la etapa fálica hay una organización que es siempre una organización que tiene un cierto malogro, o sea, un cierto malograrse, es decir, una cierta hendidura, que es lo que le da la característica propia de esa sexualidad. No hay una sexualidad normal, hay una sexualidad que hay que verla en cada caso, ¿no? Si no, la sexualidad sería una sola, normal, el que alcanza, la alcanza, el que no la alcanza es patológico, como se pensaba en la época de la reina Isabel, más o menos. Es decir, por eso, regresión parcial al estadio genital no me gusta mucho. Pero sí a la etapa fálica, podríamos decir. Entonces sí, más antigua para la psicosis, más moderna para la neurosis. Pero este es un criterio que se usó en un momento post-freudiano en la escuela inglesa, se puede discutir perfectamente. Yo se los dejé porque es el cuadro Henry I. Bien, la terapéutica también. No usamos electroshock, yo no usé nadie electroshock. Sin embargo, una de las indicaciones del electroshock es la melancolía grave, que ha resistido a todas las posibilidades terapéuticas. La otra es la catatonía legatal aguda. Yo en 32 años nunca indiqué un electroshock, y menos para una depresión. Pero sépanlo, así que esto habría que sacarlo. Y sí a los antidepresivos, que pasan a ser en las depresiones psicóticas los principales. O sea, todo cuadro psicopatológico hoy en día lo tratamos con, sobre todo si es grave, y si no es grave también, con farmacología y psicoterapia. De eso ya lo saben. La cuestión es, si usamos la idea de la serie complementaria de Freud, ese cuadrito, ¿no?, con los dos triángulos, en el caso de la psicosis, la primacía la tienen los antidepresivos, antidepresivos, antipsicóticos, la tiene la psicofarmacología, su parte mayor, y la psicoterapia, la otra parte. En la neurosis pasa lo contrario. Es decir, por ahí, en la época en que, como dije antes, la mayoría éramos, además de psiquiatras, psicoanalistas, uno iba, de hecho me ha pasado, si le preguntaban cómo se trataba una depresión neurótica, uno decía que se trata con psicoterapia, y en todo caso se coadyuva la psicoterapia con la utilización de ansiolíticos, porque hay pacientes que los inunda de tal manera la angustia que tampoco pueden seguir la terapia. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy en día corren los antidepresivos para todo el mundo. Esto ha tenido varias historias. Una de ellas es la historia legal, lamentablemente. Por eso es tan importante que nosotros nos pongamos de acuerdo, porque el juez no es que se levanta una mañana y actúa por motu propio. El juez escucha a los profesionales.
Entonces, si los profesionales, digamos, decimos, tenemos profesionales que están asesorando al juez y dicen, no, de ninguna manera, acá había que haber empleado antidepresivos, van a meter preso al que no lo empleó. Si tenemos profesionales que digan, de ninguna manera, los antidepresivos envenenan, esto se trata como psicoterapia, van a meter preso al que usó antidepresivo y probablemente evitó justamente que se suicidara el paciente. Es decir, nosotros somos los que definimos este campo. Después el juez actúa de acuerdo a nuestras indicaciones o por lo menos a nuestra asesoría. Con lo cual es importante que nos pongamos de acuerdo nosotros. Y acá lo que vemos es que en depresiones más graves es muy difícil evitar la psicofarmacología. Y, por supuesto, instaurar una buena psicoterapia. En las depresiones neuróticas tendría que pasar lo contrario. Porque como toda neurosis, la farmacología hay que utilizarla con cuidado. Si no, lo que se hace es favorecer la posición subjetiva, una posición subjetiva sufriente. Es decir, sufriente, gozante, que no aparece como sufriente, ¿no? Es decir, es preservar esa posición de paciente y de obtener beneficios secundarios, como decía Freud, de esa posición de ser paciente. Bien, entonces, fíjense esto que por supuesto se los voy a relatar, no lo tienen que recordar para nada. ¿Quieren hacer una interrupción o quieren seguir? ¿Sí? Díganme ustedes, ¿quieren seguir? ¿Sí? Bueno, esto no lo tienen que recordar. ¿Qué tienen que recordar de todo esto? Esta es la clasificación que usa el DSM-4. Además de los trastornos bipolar 1, episodio maníaco único, episodio más reserva, eso lo voy a dejar para los que le den trastorno bipolar. Trastorno bipolar 2, trastorno ciclotímico, trastorno bipolar no especificado. La verdad que ninguno de estos cuadros se sustentó como esperaban que se sustentara. Los que armaron esta clasificación esperaban que estos cuadros se sustentaran en el descubrimiento de la fisiopatología que lo avalaba. La verdad que con toda la investigación en el cerebro, la fisiopatología no avaló esta división, podía haber sido otra. Y nos quedó el consenso de una división, que es más clínica que fisiopatológica. De hecho, pero esta es hasta cierto punto clínica, porque bipolares hay tantos casi como pacientes hay, son muy diferentes los cuadros. Aunque uno diagnostique claramente, pero dejando el trastorno bipolar, que incluye su fase depresiva, lo que tenemos para depresión es el trastorno depresivo mayor, episodio único, el trastorno depresivo mayor recidivante, y después tenemos el trastorno distímico, que ahora les voy a explicar qué es, y tenemos el trastorno depresivo no específico, donde está el depresivo menor y el depresivo breve recidivante. ¿Cuál es? Y bueno, después un depresivo post-psicótico que en la esquizofrenia, que es más un cuadro de la esquizofrenia, y superpuesto a un trastorno delirante, que es más un cuadro delirante, diagnosticado imposible de tipificar, que es esas categorías que pone el DSM cuando no sabe de qué se trata para tener alguna clasificación. El problema que se encuentra en esto es, los síntomas, los pueden leer ustedes, son los mismos que yo les di para el síndrome depresivo, no hay demasiada diferencia, y las cuestiones de tiempo son más bien arbitrarias, porque como les dije antes, no hubo un sostén fisiopatológico. El problema que se le vio a esto es que casi todo el espectro está sustentado por el trastorno depresivo mayor, es decir, por lo que serían las depresiones graves. El trastorno depresivo menor, del cual se habla, y breve recidivante, en realidad, en el trastorno depresivo menor hay menos criterios, pero son los mismos criterios. Y en el breve recidivante existe la misma intensidad en el cuadro depresivo, pero dura menos tiempo y recidiva. O sea, acá hay menos intensidad, acá hay la misma intensidad, pero dura menos tiempo. Acá hay menos intensidad, pero tiene la misma duración. ¿Se dan cuenta cómo son criterios realmente convencionales en última instancia, puesto por un grupo de expertos? Ahora, el inconveniente está en que, vistas así las cosas, prácticamente todo esto sirve para el espectro más grave de las depresiones, y nos queda el trastorno distímico para tomar el espectro menos grave, que en realidad la distimia está caracterizada
por un ánimo crónicamente depresivo la mayor parte del día, la mayoría de los días. Es decir, y comienzo insidioso en la adolescencia y la juventud. Lo que llamábamos distimia clínicamente de esas personas que están siempre deprimidas, que parece que hubiesen nacido deprimidas y que antes decíamos que están instaladas en la depresión. Cualquiera ha tenido una madre, una tía, un hermano o un abuelo con estas características. O sea, han vivido depresivos. Y sin embargo por ahí hacen sus cosas, o sea, cuidan a sus hijos, mantienen sus casas, pero están siempre deprimidos. Y no hay manera de sacarlo de eso. Esa era la distimia. Y un poco está reflejado eso aquí. Con lo cual, no está reflejando el espectro de las depresiones menos graves, de las depresiones que antes en la clínica clásica se llamaban neuróticas. Ahora, lo que dicen los mismos clínicos, ya no los psiquiatras, los mismos clínicos, que la mayoría de los cuadros depresivos que ven son depresiones de las que antes se llamaban neuróticas. O sea, no son depresiones graves. Por suerte, la mayoría de los cuadros son pacientes que no son graves, no son psicóticos, y se deprimen. El 70%, 80%. Con lo cual, nuevamente, esta clasificación es un instrumento que no parece servir, porque no clasifica suficientemente. O sea, tenemos un montón de ítems para el espectro más pequeño. Y no tenemos prácticamente un ítem claro para el espectro más amplio. A raíz de eso, el mismo Kaplan lo dice, el DSM-4 introduce el bipolar 2, 3 categorías más, el depresivo menor, breve recurrente y el difórico premenstrual. Muchos médicos de atención primaria ven pacientes con síntomas depresivos y deterioro social, consecuente que no cumplen criterios de trastorno depresivo menor. El depresivo menor es una variante del depresivo mayor, igual duración, menor gravedad de los síntomas. El depresivo recurrente, igual gravedad de los síntomas que el depresivo mayor, menor duración de los síntomas. O sea, son variantes. Y entonces, Roth y Kerr hacen la crítica que yo les dije a ese criterio, a los criterios del DSM-4. Porque si no, diagnosticamos a todos como trastorno depresivo mayor. Y al decir trastorno depresivo mayor, hablamos de un trastorno depresivo más grave del que tendríamos que hablar. Entonces, fíjense, la gran masa de pacientes depresivos son no endógenos. Distimia y depresión neurótica como intento de limitar el campo no endógeno. La depresión neurótica es un trastorno episódico más que crónico. Bien, que no les voy a leer todo para que no se fastidien, pero a lo que estamos viendo es a decir, la depresión neurótica en realidad es un cuadro que se define por sí mismo, que no tiene que ver con un estar deprimido todo el tiempo, sino que es un cuadro que reitera, que repite. Hay gente que está deprimida en un periodo de tiempo y después se vuelve a deprimir en un periodo posterior de tiempo, pero que no responde tampoco a los criterios del trastorno depresivo mayor y que sin embargo hay elementos para utilizarlo como categoría diagnóstica. De hecho, cualquiera de ustedes, si une estos criterios con lo que yo les di antes, con lo de la clínica clásica, la primera división tendría que ser lo primero tendría que ser un síndrome, diagnosticar el síndrome depresivo. La segunda división, a mi juicio, es diagnosticar la gravedad que tiene ese síndrome depresivo. Y llámenlo como quieran, pero una manera de llamarlo es ponerlo en el ítem de la psicosis o en el ítem de las neurosis. Pero llámenlo como quieran. Lo que no les dije antes, que también la neurótica se llamaba reactiva, pero no como se pensó al principio porque había un evento desencadenante en la neurótica, en la reactiva, y no había evento desencadenante en la psicótica, es decir, no había una ligación con un evento vital. Sino porque puede ser al revés, puede ser que la depresión psicótica tenga un evento que la desencadena y la neurótica no tenga ningún evento que la desencadena. Lo que tiene es ese corte, esa desafectivización que tiene la psicótica, que la neurótica no lo tiene. La neurótica reacciona a lo que sucede en el medio ambiente. Si está deprimida porque la hija se fue al exterior y la hija vuelve, se va a poner bien, por ejemplo, o se va a poner mejor. Es decir, reacciona, mientras que el psicótico no reacciona. Como el ejemplo que les di antes, podían venir los nietos, bailarlo alrededor y no reaccionaba para nada. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿La distimia también suele medicarse con antidepresivos? En
realidad en la distimia se hace de todo. Cuando vos atendés una distimia, te crees que la vas a sacar al paciente. Se le da antidepresivos, se le pone en psicoterapia, se lo atiende un año, parece que va a mejorar y al cabo del año y medio está igual que cuando empezó. Yo tuve un paciente grave con TOC, por ejemplo, y dentro de los pensamientos intrusivos que tenía era la posibilidad de violar a la hija de 6 años. Sí. Entonces él, si bien siguió trabajando, en principio, después tuvo un año con licencia psiquiátrica, pero el psiquiatra que lo trató, con el que yo hablaba, él lo empezó a tratar por depresión. Yo creo que la angustia a él le aparecía por los pensamientos que tenía, porque él estaba consciente de lo que... Además, sin duda. Agarraba un cuchillo y pensaba que podía matar a las hijas. Bueno. Sin duda. El psiquiatra lo medicó con antidepresivos pensando que tenía una depresión. Y ahora, bueno, estaba pensando, no creo que fuese, ya está bien, ya está sin medicación y demás, sigue con terapia, pero yo creo que fue la distimia, pero con eso no es una distimia. ¿No? Ese cuadro no, no. Es decir, por empezar... Pero no me parece que era una depresión. Por empezar, si tiene esas ideas, yo lo primero que tengo que definir es si son ideas obsesivas o ideas delirantes. Ese es un punto clave. No, es obsesivo. Yo creo que son obsesivas, es porque obsesivo si grave, vos me decís que mejor, es un obsesivo grave, pero si vos me decís que mejoró, ahora está sin medicación, era un obsesivo de entrada. Sí, sí. De hecho, no sé si lo medicó como depresivo, ojo, lo dijo el psiquiatra, lo hablé porque el tema es el siguiente, desde el punto de vista de la medicación, si vos tenés una ideación compulsiva de esa gravedad, en realidad las medicaciones que mejor funcionan, o que mejor se vio que funcionan, son justamente los antidepresivos, los SIRS, a altas dosis, altísimas dosis. Lo medicó con 2, con antipsicóticos bueno, y el problema es que ningún psiquiatra además va a dejar de medicarlo con antipsicóticos, porque si el paciente tiene idea, sobre todo de matar a la hija o cosas por el estilo, los únicos, más allá de que se llamen antipsicóticos, los únicos que detienen el impulso son los antipsicóticos. Claro. ¿No? Por eso muchas veces ustedes van a ver que le dan antipsicóticos a quien tiene lo que sea que tenga una posibilidad de convertirse en un impulso. Porque está bien, también se pueden usar los estabilizadores, por ejemplo la carbamazepina no nació como un estabilizador del ánimo, sino que nació como un antiimpulsivo en la psiquiatría. Pero en realidad los mejores antiimpulsivos, cuando uno se quiere asegurar, no está muy seguro de cómo va a evolucionar el paciente y demás, son los antipsicóticos. O sea, ahí lo que se mostró es que el paciente probablemente tuviese más un cuadro de tipo obsesivo, grave, que un cuadro de tipo psicótico. También tenía una visión terrible del mundo, le costaba a veces levantarse, muchísima angustia. Bueno, por eso lo trata como una depresión. Por eso lo trata como una depresión. Porque apunta a mejorar el cuadro depresivo y a que mejore las ideas. Pero le da también el antipsicótico para frenar el impulso que sentía el paciente. Hace 2 semanas que ya está así. Sí, sí. De todos modos, si tenían todos esos elementos, sí podemos pensar en que se trate de un cuadro depresivo, pero yo coincido con vos en que... del libro, claro, yo coincido con vos en que... No cuento todo lo que... Pero era... No, la angustia sobrevenía por las ideas que tenía. Fíjense ahí cómo las ideas son egodistónicas, ¿no? Que es lo que tiene las ideas obsesivas, no son egosintónicas. Es decir, el paciente sabe que son sus ideas, pero lo angustia. ¿No? Es decir, no se reconoce en esas ideas, no es la certeza del psicótico. ¿No? Él tiene que matar a los hijos para redimir como el homicidio altruista del melancólico, por ejemplo. Bueno, está muy bien, o sea, me parece que en su momento la medicación lo que hace es evitar que pase a mayores, que lo inunde la angustia, que pueda haber un impulso y que sufra. Y el trabajo psicoterapéutico ahí lo que va es tratando por lo menos de trabajar las ideas obsesivas, de disminuirlas, porque el carácter obsesivo seguramente va a seguir, pero por lo menos se disminuye el sufrimiento. Bien, entonces, la cuestión es entonces que a mí me parece que hay un tipo de depresión que entra dentro de lo que podríamos llamar antes la depresión psicótica, que son los cuadros graves,
y un tipo de depresión, o sea, un tipo de depresión que no responde tanto al mecanismo de la palabra como terapéutica, y un tipo de depresión que responde mucho más al mecanismo de la palabra que al psicofarmacológico, ¿no? Les puse esto por lo que les hablaba antes. Hay síntomas físicos en las depresiones, sobre todo en las depresiones graves, que van desde la anorexia, náuseas, estado saburral, constipación, trastornos diarreicos, cardiovasculares como manifestaciones del pulso y de la presión arterial, hipotonía estuporosa o hipertonía vascular, amenorrea, hipotonía muscular o hipoestesia, trastornos neurovegetativos. ¿Qué pasa? El paciente se va a quejar de estas cosas y entonces hay que pensar si se trata del mismo cuadro depresivo o no, o está teniendo algún otro factor. Por supuesto que lo pueden mandar al clínico y hacer una discriminación, pero es interesante, digamos, plantear esto y dejar que se plantee dentro del tratamiento, dentro de la psicoterapia, pero también hay que saber que uno no va a interpretar náuseas, se trata de un cáncer de estómago, por más que la interprete va a seguir teniendo náuseas. Distinto es, digamos, si tiene un origen funcional. Bien, esto es lo que les decía antes en el libro de Oxford de psiquiatría, que ellos mismos dicen que los trastornos afectivos menores, los que podríamos llamar menores, es el 2/3 de los trastornos psiquiátricos atendidos en la práctica general, atendidos por los médicos generales. Hay ansiedad y preocupaciones, tristezas y pensamientos depresivos, irritabilidad, dificultades de concentración, insomnio, cansancio, quejas somáticas, todo lo que dijimos antes. Síntomas somáticos, molestias abdominales, esto es lo que hacen que consulten al médico general. Molestias abdominales, digestiones pesadas, flatulencia, falta de apetito, palpitaciones, molestias precordiales, dolores en el cuello, la espalda, los hombros. O sea, todo lo que pasa en esta civilización actual. Bueno, hasta aquí estamos bien. ¿Quieren preguntar algo? Si no, les empiezo a contar un poco de lo que está alrededor de la psicopatología, de las investigaciones que se han hecho, tipo biológico y las posturas que hay. ¿Quieren preguntar algo sobre el cuadro psicopatológico? ¿Algo no quedó claro? ¿Sí? ¿No? Les digo que hay mucha gente deprimida, una enorme cantidad de gente deprimida, y algunos no pasan como tales. Así que es mejor reconocerlo. Por otro lado, la depresión, desde el punto de vista clínico, algunos han dicho que es transclínica. Es decir, que tampoco exactamente se puede decir, digamos, en qué situación se coloca, en qué situación cabalga. Uno se encuentra con que cualquier paciente esté diagnosticado de la manera que esté, o sea quien fuere, es decir, cualquier sujeto puede presentar una depresión o puede deprimirse en algún momento. Y de hecho, a veces con factores vitales claros, una separación, la pérdida del trabajo, una pérdida, y otras veces sin un factor vital claro. Así que vamos a tener que lidiar con esto cada vez más. Se hicieron investigaciones de tipo biológico, como siempre se busca el criterio biológico en todas las enfermedades mentales desde hace mucho tiempo, y a veces se encuentra algo, pero ese algo no define en realidad la enfermedad, como les decía antes. El esquema que buscaba una fisiopatología para las categorías que se habían generado alrededor de los DSM, por ejemplo, no funcionó como tal, no se produjo esa ligazón tan clara. Sin embargo, algunas investigaciones fueron interesantes. Justamente hace un par de meses estuvimos en la charla de quien hizo estas investigaciones principalmente, que es Charles Nemeroff. Estuvo aquí en la Argentina. Nemeroff lo que encuentra es que en ciertos casos de depresión, él va a decir en la depresión, después vamos a ver que no es en todas las depresiones, hay un fenotipo vulnerable que significa que tiene aumentado el factor liberador de corticotrofina. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estudié, se producía una regulación, es decir, que partía desde nuestra glándula hipófisis.
esa regulación la hipófisis, del hipotálamo. El hipotálamo liberaba la hormona liberadora de corticotrofina, la hipófisis liberaba la adrenocorticotrofina, y la adrenocorticotrofina producía la liberación del cortisol en las glándulas suprarrenales. ¿Hasta ahí? ¿Está bien? Bueno, eso es lo que les pasa en una situación supuestamente de estrés, cuando le quieren pegar a alguien, pasa esto. O tienen que salir corriendo, pasa esto. Aumenta ese cortisol, pero cuando aumenta el cortisol en la sangre, se produce el mecanismo opuesto. Y la hormona liberadora, la adrenocorticotrofina, tiene que disminuir, y la hormona liberadora de corticotrofina tiene que disminuir, porque hay un feedback negativo, ¿no? Aumento del cortisol, llega hasta el hipotálamo y disminuye el factor liberador o la hormona liberadora de corticotrofina. Y por lo tanto disminuye la adrenocorticotrofina y se corrige el cortisol. Hasta ahí vamos bien. Resulta que hace unos años se vio que el cortisol, a pesar de estar aumentado, no hacía disminuir la hormona liberadora de corticotrofina, que estaba a nivel del hipotálamo. ¿Y esto por qué? No podía ser. Es ahí que se sigue investigando y se encuentran, ya hace unos cuantos años, pero no tanto como cuando yo estudié medicina, se encuentran los receptores más arriba, los receptores en el hipocampo, que se hizo famoso en el último tiempo, tan famoso como Ricky Martin. Se habla del hipocampo para todo. En el hipocampo existen unos receptores a glucocorticoides que son los primeros que tienen que recibir la información del cortisol aumentado. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Pero resulta que estos son los que no funcionan. Ese es el fenotipo vulnerable del que habla Nemerov. ¿Y por qué habla de fenotipo y no de genotipo? ¿Por qué no es algo genético? Porque lo que él dice es que esto puede ser tanto provocado por una vulnerabilidad genética, pero también por experiencias traumáticas tempranas. Y ahí dice, le concedo a Freud, el mismo Nemerov dice, el que también hay una alteración de los receptores por las experiencias traumáticas tempranas. Ahora, todo esto, el criterio biologicista toma la depresión como si fuera un estrés crónico. En lugar de un estrés agudo, un estrés crónico. Lo cual deja mucho que desear, porque estrés no es exactamente depresión, no es estado anímico alterado. Y además estrés es tan inespecífico que ya se usa para todo. Nuevamente una clasificación que parece servir y termina no sirviendo porque no clasifica, pues se usa para todo. ¿Pasa que estrés es sinónimo de aumento del cortisol? Es en algún sentido sinónimo, la cuestión es que no es exactamente sinónimo de depresión. De acá se lo quiere analogar. Esto se hubiese podido analogar si en todos los tipos de depresiones se hubiese visto esta alteración del eje córtico-adrenal. Pero se investigó y el mismo Nemerov encuentra esto: 14% en depresivos en general, 48% en depresivos mayores sin melancolía, 78% en depresivos mayores con melancolía y 95% en depresivos psicóticos. O sea, cuanto más grave es la depresión, se encuentra sí la alteración del eje córtico-adrenal. Cuanto menos grave es la depresión, no se encuentra esa alteración. Nuevamente avala esa postura de esa división entre una depresión más grave, una depresión menos grave, o como la llamé yo en el trabajo que hice en el libro, una depresión ligada a la palabra o que responde a la utilización terapéutica de la palabra, y otra que no responde. Entonces la depresión, resultados entre factores biológicos y ambientales, dice, lo cual era algo que podíamos pensar. Ya no es tan absoluto. Bueno, acá una semblanza, porque tendríamos que tener, digamos, si podemos, vamos a tener una clase de psicoanálisis y depresión. Esto es solo una semblanza, lo otro sería profundizar más ya en la teoría psicoanalítica y la depresión. Pero es interesante, si ustedes leen con detenimiento Duelo y Melancolía, que es el texto donde se ocupa directamente de la forma depresiva Freud. Después hay algunas referencias en el Yo y el Ello
y hay algunas referencias en otros escritos, pero el texto donde directamente se ocupa es Duelo y Melancolía, prácticamente un solo texto, y algunas referencias en otros. Esto es llamativo. Con Lacan pasa lo mismo, prácticamente no habla de depresión. Y Freud dice que se ocupará de aquellas donde puede suponerse una causa psicógena. Ya llama la atención, porque no abre juicio acerca de la organicidad, pero sí refiere que habría depresiones donde se puede pensar con más razón una causa psicógena y presionan más como una alteración psicógena. Y habla la melancolía como aquella con mecanismo de identificación narcisista. Recuerden ustedes que Freud había hecho una diferencia de psicosis, de neurosis, sustentada en el mecanismo de defensa utilizado, pero también en la relación con, ¿no? La relación con el superyo, con la realidad o con el ello. Y en este caso le da como una categoría particular para pensar la melancolía, que eran las neurosis narcisistas, las ligadas al narcisismo. Por supuesto, la clínica de Freud se fue transformando, esto no quedó siempre así. Pero luego compara dicha identificación con la que opera en la esquizofrenia. No nos queda claro. Al final colocará la melancolía, neurosis narcisística, como un conflicto entre dos instancias, el yo y el superyo. Al final de sus textos parece volver a la idea de que se trata de algo diferente a la psicosis y diferente a la neurosis en esta, digamos, conflicto entre la instancia yoica y la superyoica. Mientras que en la psicosis, para Freud, el conflicto es entre el yo y la realidad, y en la neurosis es entre el yo y el ello. Sin abandonar nunca la teoría del conflicto. Como les dije, es un semblante. Esto es muy interesante porque es el texto que más se conoce, pero leerlo, digamos, claramente con las palabras de Freud es instructivo. El melancólico nos muestra todavía algo que falta en el duelo. Una extraordinaria. Recuerden ustedes que en ese texto Freud compara el duelo con la depresión psicótica, así con la melancolía. Esa es su comparación. Por eso dice, nos muestra algo que falta en el duelo. Una extraordinaria rebaja del sentimiento yoico, un enorme empobrecimiento del yo. En el duelo el mundo se ha hecho pobre y vacío. En la melancolía eso le ocurre al yo. No al mundo, sino al yo. Es una manera de colocar dentro de la teoría psicoanalítica lo que antes hablábamos, lo que Henry había puesto en la clínica, digamos. El enfermo nos describe su yo como indigno, estéril y moralmente despreciable. Se hace autorreproches, se denigra y espera repulsión y castigo. No lo puse, pero... mira, no lo puse. La frase que, digamos, prácticamente resume todo el trabajo de Freud es la sombra del objeto. En realidad la traducción es cae sobre el yo, pero es cayó sobre el yo, es lo mismo. La sombra del objeto cae sobre el yo. Es decir, ustedes saben que ahí lo que hay es una identificación con el objeto perdido y todo el ataque agresivo, que de hecho lo hay. Es muy interesante escuchar a gente que sabe que el otro se murió y que sin embargo les dice, me abandonó. O sea, sabe que no lo abandonó, pero el sentimiento sigue siendo el de me abandonó, y el reproche hacia ese abandono puede ser muy fuerte. Y lo que veía Freud, más en su época, es que todo aquello que resultaba conflictivo, que era atacar a la persona perdida, es decir, volvía atacando al propio yo, porque no se lo podía poner en el objeto perdido, lo cual aumentaba enormemente la pérdida y la destrucción. Era preferible, como muchas veces pasa en el mecanismo psíquico, ponerlo en uno mismo. Bien. Bueno, Bleichmann tiene todo un trabajo, ¿no? El Bleichmann argentino, ¿no? Tiene todo un trabajo sobre un estudio psicoanalítico de las depresiones, y él postula... Bleichmann hace todo un trabajo de relación entre Freud y Lacan y se queda como en el medio con algunas cosas y postula en algún momento una génesis de estructura común a todas las depresiones, pero sustentada en la causalidad subjetiva, que sería la representación de un deseo irrealizable más una intensa fijación a ese deseo. Las dos cosas. Es decir, por un lado, la imposibilidad de operar con el deseo como opera el deseo mismo, que es ese salto entre un deseo y otro, sino el quedar fijado en un deseo. Pero a la vez, la convicción de que ese deseo es irrealizable. Si uno queda fijado en un deseo y ese deseo es irrealizable, lo único que le queda es deprimirse.
Por supuesto que Bleichmark todo esto lo fundamenta, ¿no? Habla en todo su libro, que si ustedes quieren, se los traje más como una referencia, lo pueden buscar el libro de Bleichmark y leerlo. En el caso de Lacan, si tenemos una clase vamos a profundizarlo, sobre todo más que de la mano de Lacan, que dijo muy poco, de la lectura de Laurent y de Colette Soler, que trabajaron sobre todo al principio sobre este tema, sobre el tema de las depresiones y las depresiones psicóticas fundamentalmente. Pero Lacan principalmente habla de una forma melancólica, reinterpretado por Éric Laurent, si quieren, una identificación con el padre muerto más una forclusión del nombre del padre, ¿no? ¿Dónde se ve esto? Lo toma de los trabajos de Freud principalmente, ¿no? Es decir, lo toma de duelo y melancolía, la identificación y del yo y el ello, de alguna manera, y lo traduce a su lenguaje, que es la falta de ese significante, que de alguna manera es el significante que nos conecta con una génesis de la realidad, ¿no? Es decir, ese significante que de algún modo puede generar, digamos, una realidad que resulte significativa para el sujeto y para quienes la comparten. Bien, de esto no voy a profundizar. No habló mucho de la forma neurótica, pero habló de cobardía moral. Esto lo profundizaremos en una clase posterior. A ver, algunas consideraciones finales. Esto está en un libro de José María Álvarez, que es un psicoanalista español que tiene algunas cosas bastante interesantes y que escribió un libro que se llama Invención de las enfermedades mentales, un título sugerente, y en un momento pone esto: la depresión es un nombre donde reconocerse hoy en día sin los agravios y recelos de otras categorías. Esto también está cambiando, pero en algún momento tuvo mucha razón. ¿Y por qué tiene importancia clínica y por qué se los traje? Porque incluso muchos pacientes esquizofrénicos, muchos pacientes psicóticos, venían y cuando ustedes les preguntaban qué les pasaba, les decían que estaban deprimidos. Por supuesto, yo les advertí a ustedes que el diagnóstico lo tiene que hacer siempre profesional, no guiarse por lo que el paciente le diga, aunque le diga que 25 profesionales lo diagnosticaron como tal, ustedes tienen que volver a hacer el diagnóstico, es decir, en todo caso será parte del diagnóstico, pero tienen que volver a hacerlo. Pero era muy frecuente que dijeran que estaban deprimidos. ¿Por qué? Porque depresión no tenía el estigma que tenía la esquizofrenia o que tenía la psicosis. Por eso aparece esto, un nombre donde reconocerse hoy en día sin los agravios y recelos de otras categorías. Esto está cambiando un poco, pero les puede pasar, con lo cual ténganlo en cuenta, ¿no? Alguien que dice que está deprimido, sobre todo si se trata de un paciente joven, tenga cuidado porque puede llegar a ser una psicosis u otro tipo de cuadro. La incompatibilidad conceptual en los diagnósticos lleva a estrategias terapéuticas y políticas de salud diferentes y o antagónicas, con consecuencias para el paciente. Esto lo pongo yo. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en un tiempo, aunque también eso está cambiando, pero estamos en un tiempo donde, digamos, vos pensás así, yo pienso de otra manera, está todo bien, compartimos, hay 25 teorías psicológicas, varias teorías psiquiátricas incluso, etcétera, etcétera. El problema está que las cosas no son así, porque alguien es el que decide y establece una política o una estrategia de tratamiento o de política pública, y cuando se piensa de una manera no se piensa de otra, y se puede generar estrategias y políticas totalmente diversas. Digamos, si esto es así, pero el padecimiento o el cuadro del paciente no sigue esa lógica, es decir, le aplico un criterio y funciona, entonces nosotros vamos a aplicar políticas o estrategias terapéuticas que pueden llegar a empeorar las cosas en lugar de mejorarlas. De hecho, esta es la discusión que hacemos. Si yo a un paciente, digamos, que requiere un tratamiento psicofarmacológico o está a punto de suicidarse, es decir, lo dejo ir a casa sin nada porque considero que tiene que hacer un tratamiento psicológico sin tomar ninguna medicación, es probable que se suicide. Lo contrario también, si yo a un paciente que requiere un tratamiento psicoterapéutico porque ya está bastante instalado en el lugar del paciente,
y en realidad es más el problema de posición subjetiva que tiene que realmente el cuadro que presenta, y le doy más medicación y le hago certificados y se los firmo y llamo a la familia y más todavía lo coloco en el lugar del paciente, lo más probable es que lo dañe. Entonces la estrategia, la política depende de cómo uno piense las cosas, con lo cual esto de podemos pensar distinto, pero vale, viste, para sostener la pareja durante 6 meses más, pero no para una cuestión de científica como la nuestra, o de saber, o de criterio. Es decir, hay que ponerse, por lo menos, a discutir un poco. No sé si soy claro con esto. Bueno, curar no es análogo a sacar de la posición de enfermo. Y este es otro punto clave, ¿no? Esto lo decía Lacan en Psicoanálisis y Medicina, en una conferencia que dio a los médicos, no a psiquiatras, sino a médicos generales. Y es interesante porque, bueno, está replicando también una noción muy freudiana, ¿no? Que ya está en Freud, no es que la inventa, pero parece que se olvida, es decir, hoy en día se olvida esto. Es decir, el enfermo, y no todos nosotros, cuando vamos, es decir, vamos a que nos curen, pero no a que nos saquen de la posición de enfermo, son dos cosas diferentes. Es más, hay mucha gente que pide a gritos que lo curen, pero no quieren salir de la posición de enfermo, porque es mucho más sufriente para salir de la posición de enfermo, ¿no? Que la situación en la que están, la situación vital en la que están. Y a veces es casi imposible salir de esa posición de enfermo porque directamente pierden el pie vital, el único pie vital que tienen, ¿no? O sea que este tipo de cosas, la diferencia entre salir de una posición subjetiva, ¿no? Y curar un cuadro, hay que tenerla siempre como norte. Bueno, si los límites nosográficos están difuminados, el diagnóstico será definido por el empleo de medicamentos, invirtiéndose los principios de la clínica. Esto también es un elemento a tener en cuenta. Digamos, los medicamentos actúan, pero no definen un cuadro, ¿no? Uno tendría que diferenciar lo que es la actuación de un medicamento de lo que es un cuadro clínico, lo que es la fisiopatología del medicamento de lo que es, digamos, el cuadro clínico. ¿Dónde está claro esto? Está claro en las formas neuróticas, donde tiene ansiedad, le doy un ansiolítico, le va a calmar la ansiedad, pero no lo estoy curando. Es decir, no estoy definiendo el cuadro, no estoy definiendo la cura, el derrotero del cuadro. Tener cuidado con eso. Y en un caso de la depresión, nuevamente, para mí es un buen criterio hacer una diferencia entre la depresión psicótica y la neurótica, o por lo menos llámenla de otra manera, pero ver en qué gravedad está la situación. Después también en qué gravedad está el sujeto, porque si el problema está en resolver una situación vital, entonces, digamos, y yo tomo como único criterio la acción de los medicamentos, lo más probable es que el paciente esté mejor, pero después vuelva a la misma situación. Por lo cual hay que tener en cuenta la diferencia entre que el medicamento actúe y tenga su propia fisiopatología a el mecanismo del mismo problema, del mismo trastorno. Podemos ignorar el antagonismo, acentuarlo o tomar una postura crítica. Esto para el final. Creo que no. Ah, sí, hay más. Bueno, esto es lo que yo le decía. Para mí, la conclusión que hay, más que ponernos a discutir en este momento, digamos, formas que no están sustentadas, o sea, si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, la verdad no están sustentadas en la clínica. Es decir, hay una forma fuera de la acción de la palabra, tanto en su génesis como en su estructura, y otra forma dentro de la acción y relación con la palabra. Hay dos terapéuticas posibles, psicofarmacológica y psicoterapéutica, en buena medida coinciden, tanto en la investigación biomédica como en la psicoanalítica. Esto es interesante porque, digamos, la investigación estrictamente ultrabiomédica también mostró que la interrelación entre psicofarmacología y psicoterapia daba mejores resultados que la psicofarmacología sola, por supuesto también que la psicoterapia sola. Y hay un tipo de depresión, la distimia, donde no parecen ser eficaces ni la medicación ni la palabra. Esto es muy discutible, tiene que ver más con mi experiencia. Para mí, los pacientes que yo vi como distímicos son los que le dije antes. Llega el paciente, ustedes dicen, a este paciente lo saco, maravilloso. Empieza como a mejorar,
y ustedes empiezan a insistir, trabajan lo mejor posible, qué sé yo, parece que está mejorando y al año están igual que antes. Al año y medio, están igual que cuando llegaron. O sea, en general, el paciente que originariamente llamábamos distímico es un paciente que está como instalado en esa posición, ¿no? Bueno. Esto sigue lo mismo. Hay la mayor eficacia conjunta de la medicación más la psicoterapia, que está demostrado por estudios controlados, que la sola utilización de medicamento. Bueno, el tema del acto suicida. No nos ponemos de acuerdo sobre el acto, si el acto suicida tiene una base orgánica o una base psíquica. En principio parecería tener una base que no comparte el resto de los animales o de los seres vivos animados, que no parecen tener una tendencia al suicidio. Solo el hombre parece tener esa tendencia francamente suicida. El tema del suicidio es bastante complejo, es muy difícil de definir cuándo actuar realmente. De hecho, se han dado los dos extremos: aquel que ha desoído completamente la posibilidad suicida del paciente y el paciente se suicidó, como se podía haber evitado, de aquel que apenas oye algo parecido al suicidio. Me acuerdo de un caso de un colega que ya no está en el país, que lo había visitado, son de muchos años estos casos, otro médico, y en cuanto le dijo que tenía idea suicida, lo agarró, lo subió al auto, lo llevó a la clínica para internarlo. Él creía que estaba haciendo lo mejor que podía hacer, es más, se estaba comprometiendo terriblemente. Cuando llegó allí, el otro le dijo: no, pará, yo no me interno. Y al otro día estaba en la misma guardia que estaba siempre, y no se suicidó. Es decir, ¿se entiende esto? Es decir, le pueden hacer más daño todavía al paciente tomando al pie de la letra, donde la ansiedad es la de ustedes, es la del profesional, más que la del paciente. Con lo cual, dirimir las cuestiones de cómo hay que actuar en el suicidio, hay que verlo dentro de un contexto mucho más general. Hay que tomar otro tipo de recaudos antes de tomar recaudos tan restrictivos. Y por otro lado, hay otra reconsideración en relación al suicidio, que el suicidio no siempre se lo puede colocar, y esto ya es más problemático todavía, colocar en el orden de la psicopatología. De hecho, las sociedades han presentado formas ritualizadas de suicidios, decisiones claras en relación al suicidio. O sea, ¿se puede decir que se trata siempre de una patología? Es un tema para discutir. Lo que sí tienen que saber, que la patología que tiene mayor tendencia suicida, lejos, es el cuadro depresivo. Ojo con eso. Después vienen algunas otras, pero lejos. Y que los intentos de suicidio en general, en las depresiones más graves, son más bizarros. Los intentos de suicidio en las depresiones más leves son en general los intentos con pastillas, son como intentos más limpios, más claros. Una depresión grave se suicida, se dispara con una escopeta, por ejemplo, ¿no? O se tira debajo del tren, es decir, son suicidios serios. Bien, nada más. Preguntas. Preguntas, comentarios, pacientes, como trajo acá vuestra compañera. Algo que quieran comentar, preguntar, reconsiderar. Una consulta. Sí. En la adolescencia, ¿se puede diagnosticar se puede armar como un cuadro diagnóstico francamente depresivo, por ejemplo, o hay que esperar? Bueno, ahí voy a contestar dos cosas. Yo no soy un especialista en adolescentes tempranos, he tratado a algunos adolescentes más tardíos, o sea, van a tener ustedes a alguien que es la que va a coordinar, es una de las codirectoras y es la que va a coordinar la parte de adolescencia, que es la doctora Moneta, Liliana Moneta. A ella pueden preguntar, va a tener mucho más criterio, y todos los invitados que traigan en ese módulo pueden responder eso mucho mejor. Pero a mi juicio, en la adolescencia no se puede hacer un diagnóstico definitivo de nada, salvo que sea de una claridad pero meridiana, ¿no? Es decir, un paciente que ya venga con un cuadro autista desde la infancia, más o menos.
sino en la adolescencia hay que tener mucho cuidado de hacer diagnósticos definitivos. Sí se pueden hacer diagnósticos parciales, es decir, uno diría, bueno, este adolescente está deprimido, pero yo no diría, digamos, que siempre va a ser así. Es más, ¿cuántos adolescentes más de la época en la que yo era adolescente se han tomado pastillas, han tenido intentos de suicidio y después nunca más volvieron a tener nada por el estilo? Con lo cual, si yo atiendo a un adolescente, tengo un cuadro que es siempre presuntivo y actúo de acuerdo a ese cuadro sin agravarlo, teniendo en cuenta que es presuntivo, con toda la fuerza de lo presuntivo, pero desde ya sí que puede aparecer un cuadro. Hoy en día hay cuadros depresivos en niños, si uno se pone a buscar, cosa que no parecía existir en otro tiempo. Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué no se buscaba? ¿Qué sé yo? Me parece que no es solo porque no se buscaba. No había contracturas en chicos tampoco, y ahora sí las hay. O sea que evidentemente hay un cambio de hábitos también en la relación con lo social que afecta la presentación de los cuadros. Sí, claro que hay cuadros depresivos, pero no lo tomaría como un diagnóstico definitivo. No diría, uy, empezó con cuadros depresivos, va a ser un depresivo toda su vida, para nada. ¿Y se los medica? Pues yo tengo Depende. Depende. Ahí también dependen de los criterios, depende de la gravedad que tenga el cuadro, y cuando no lo define la gravedad que tiene el cuadro, o sea, ¿cuál sería la gravedad? Adolescentes que realmente están al borde del suicidio, o de matar a alguien, o de romper todo, o de cosas gravísimas, ¿no? Pero cuando no define el cuadro de la gravedad, depende de la idoneidad del terapeuta. Hay terapeutas que lo medican si son psiquiatras, o lo mandan a medicar si son psicólogos, porque ellos no se aguantan, digamos, todo lo que produce el adolescente en la terapia. Por eso le digo, háblenlo bien con Moneta, que Moneta de eso sabe, ha escrito sobre ese tema bastante y trabaja con adolescentes muy graves, situaciones muy graves, en consultorio, no en el ámbito del hospital, así que de eso conoce. Pero también el terapeuta tiene que poder soportar esa situación. Si el terapeuta no lo soporta, seguramente que la manifestación va a ser mayor todavía y peor todavía. Y entonces ahí sí se lo termina medicando porque no hay salida en ese vínculo. No quiere decir que sea el único vínculo posible. Ahora, a veces es la misma patología en la que lo define, porque así tampoco se lo puede tratar, se está rompiendo todo, o se está cortando de manera ya grave, o está amenazando con situaciones muy graves. Bueno, entonces se utiliza la medicación porque se hace necesario incluso para cualquier tratamiento. No hay que tomar la medicación tampoco como un invento del diablo. Las medicaciones hay que usarla cuando funciona, como pasa con cualquier otra medicación. Es decir, y hay que usarla siempre con un criterio muy racional, muy cuidadoso, como pasa con cualquier medicación. Ojo que se discute mucho el psicofármaco, pero hay antihipertensivos, hay anticolesterolémicos, hay un montón de medicaciones de la esfera orgánica que tienen unos efectos adversos terribles, si ustedes se ponen a ver, y más tomados a largo plazo. El tema es usarlo siempre cuando corresponde usarlo y con el criterio que corresponde. Cualquier duda que surja en lo futuro lo vemos en algún otro momento, ¿no?